Muy buenas tardes a todas y todos. Un verdadero gusto estar nuevamente en este tercer foro con un tema que tiene que ver con democracia, ciclos políticos, ciclos electorales y protestas sociales en América Latina. Voy a hacer una breve introducción de alrededor de unos 12, 14 minutos. Le voy a pedir a Gustavo que por favor me avise cuando esté ya cumplido los 10 minutos como para ir cerrando. Y me gustaría comenzar a poner algunos énfasis. Primero, el estado de situación en el que nuestra región, América Latina, inicia esta década. A diferencia de la década pasada, del 2010, recordábamos anoche cuando el expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo mandó una carta al Financial Times diciendo "Welcome to the Latin American Decade", prácticamente la carta, después de haber escuchado hoy sobre todo la intervención de Alicia Bárcena y los datos que nos fue dando en materia económica, sería "Do not come to Latin American, please", porque la verdad que la situación es tremendamente adversa. Desde el punto de vista sanitario, ya se lo recordaba, 8% de la población, llegamos a tener 32, 33% de las muertes. Tema de profunda caída económica, han corregido ahora la baja, pero está entre el 6.8 y 7.2%, la peor de los últimos 100 años, aumento de la pobreza, aumento de la desigualdad. Y nos recordaba Alicia, y este es un elemento importante para poner el contexto en el cual las democracias nuestras están funcionando y el superciclo electoral está teniendo lugar, nos decía: va a haber poco crecimiento genuino que no va a ser ni inclusivo ni tampoco transformador. El crecimiento del 2021 es un crecimiento de rebote, 5.9, que después se cae en el 2022 a 2.9. O sea, no estamos hablando de verdaderamente crecimiento genuino. Y decía en una de sus transparencias: más pobreza, más desigualdad, más informalidad, más desocupación. Eso es lo que nos espera. Y nos decía: más incertidumbre, más miedo, más descontento social. Ese es el panorama que se pintó desde el punto de vista de lo que podemos estar esperando en lo económico-social. Y después se nos decía: bueno, aquí está la agenda de los 8, 10, 12, 14 puntos de lo que América Latina tendría que hacer para poder superar los problemas estructurales y no solamente los meramente coyunturales. Y mi pregunta que yo siempre me hago cuando escucho estas exposiciones es: ¿quién lo va a hacer? ¿Con qué políticos? ¿Con qué instituciones? ¿Con qué liderazgo? Ese me parece que es una pregunta de fondo que nosotros nos tenemos que preguntar y tenemos que tratar de responder. Cuando nosotros analizamos, primer tema, la secuencia de lo que hemos visto, 2019 fue un año de mucha protesta social, sobre todo en el segundo semestre. Muchos la llaman al año 2019 el año de las protestas sociales. Esto es prepandemia, o sea, no le podemos achacar a la pandemia que el malestar social que vive nuestra democracia es producto de la pandemia. La pandemia vino a desnudar muchas de nuestras debilidades, vino a exponer muchos de nuestros problemas, pero fundamentalmente acá estamos teniendo problemas que existían prepandemia. Yo pediría, por favor, si podemos bajar un poco el tono de voz en la sala, porque estamos grabando y entonces me parece que es importante que podamos mantener un cierto nivel de silencio. Gracias. El año 2020 vino la pandemia vino acompañado de las cuarentenas que dieron la falsa sensación que todas las protestas que estaban irrumpiendo, vi que Murillo acaba de escribir un artículo estupendo y ojalá nos pueda comentar sobre el tema de protestas sociales. No solamente la gente fue mandada a cuarentena, las protestas sociales también fueron mandadas a cuarentena. Y durante un espacio también las elecciones fueron mandadas a cuarentena. Así que tuvimos un espacio en América Latina sin protestas sociales y sin elecciones, pero no porque se hubieran resuelto los problemas, sino porque no era posible hacer cuarentenas. Y después vino la crisis múltiple. Lo sanitario le pegó a lo económico le pegó al empleo, el empleo le pegó a lo social y todo esto volvió a generar un caldo de cultivo en lo político. Y el 2021 estaba la esperanza de que íbamos a ver la luz al final del túnel y que finalmente iban a venir las vacunas. Sí, las vacunas, algunas llegaron, pero la verdad que vacunar
es un desafío adicional a tener vacunas, no llegaron todas las vacunas y sin una buena campaña de vacunación la reactivación económica no va a ser posible ni va a ser sostenible y entonces hay una expectativa de qué va a pasar casi ahora que estamos entrando al 2022. Ya hemos pasado 9 largos meses de este 2021. Es en este contexto de mucha complejidad desde el punto de vista económico, social, con democracias, como ha dicho Manolo Alcántara, democracias fatigadas, con instituciones en gran mayoría deslegitimadas, y aquí tengo que hacer una nota a pie de página, es muy difícil hablar de América Latina como un todo, hay un alto grado de heterogeneidad. No todas las democracias de la región, no todos los países de la región están en la misma situación, pero debido a la limitación del tiempo tengo que obligar a hacer esta suerte como de resumen. Y lo que estamos viendo es que hemos perdido varias democracias, no durante la pandemia, sino previo a la llegada de la pandemia. En nuestros análisis de Idea Internacional, nuestro índice sobre el estado de la democracia, similar al que hace la unidad de economista de la unidad de inteligencia de The Economist, la que hace Videm y otros, vemos de que previo a la llegada de la pandemia en América Latina perdimos como mínimo 5 democracias, que se sumaron a Cuba y por lo tanto 1 de cada 3 países de la región no es democrático. ¿Cuáles son las que perdimos? Perdimos Guatemala, que se convirtió en régimen híbrido, perdimos Honduras, que se convirtió en régimen híbrido, perdimos El Salvador, que crecientemente está mostrando sus tendencias autoritarias, el presidente Bukele, perdimos definitivamente Nicaragua, Manuel Orozco nos va a explicar adecuadamente dónde está la situación hoy en Nicaragua, y fundamentalmente perdimos Venezuela, o sea, nunca la recuperamos. Por lo tanto, ahí hay una situación. Algunos otros, y esto es muy opinable, agregarían a esta lista de regímenes híbridos a Paraguay y otros agregarían a Bolivia dependiendo del lado en que uno se encuentre. Pero sí lo que podemos afirmar es que aquellas democracias que siguen siendo democracias, en nuestros análisis, 9 de ellas han sufrido un proceso creciente de deterioro y de erosión democrática. Es decir, la calidad de la democracia se ha venido sacrificando. Y se ha venido sacrificando por múltiples motivos, que no son comunes a todos. En algunos casos por un excesivo grado de concentración de poderes en el Ejecutivo, haciendo un mal uso de los estados de emergencia y de estado de excepción. En otros casos por persecución y acoso a los poderes judiciales, como estamos viendo en Guatemala, con el acoso que el presidente Yamatei hace con el pacto de corruptos para cooptarse todo el poder judicial en Guatemala, o como lo hizo previamente el presidente Hernández en Honduras, o como lo acaba de hacer el presidente Bukele, que el mismo día que la Asamblea Legislativa en El Salvador tomó posesión con la mayoría plena de su nuevo partido, nueva mayoría, resultado de la elección de febrero, en 8 horas destituyó a los 5 miembros de la Corte Constitucional, al fiscal, y esa misma Corte Constitucional que reemplazó con personas cercanas al presidente Bukele es la que le acaba de dar la habilitación judicial para la reelección en 2024. Es decir, estamos viendo una serie de ataques muy importantes o injerencias, como en el caso de Andrés Manuel López Obrador en México, que Denise nos va a comentar, o algunos otros problemas muy serios de cooptación plena, como en el caso de Venezuela, como en el caso de Nicaragua. Así que tenemos una serie de problemas muy graves ahí. Y en este marco arranca este nuevo superciclo electoral en un momento en el que, de acuerdo a una encuesta, no tengo tiempo ahora a profundizarla, pero después quizás en el debate, hay una encuesta que les recomiendo de Ipsos, Global Advisor, se llama Sentimiento de Sistema Roto en 2021, analiza 25 economías, 6 de las principales economías de América Latina, y el mensaje central es que el sistema político está roto. ¿Qué quieren decir por el sistema político está roto? Bueno, sus hallazgos muestran un creciente sentimiento ciudadano de que el sistema está principalmente dividido entre ciudadanos comunes y élite política y económica, que la economía está maniada a favor de los ricos y poderosos, que los partidos y políticos tradicionales no se preocupan por la gente común y que los migrantes ponen en peligro la identidad nacional, y destacan 3 sentimientos muy importantes que tenemos que tomar en cuenta. Más populismo, más liderazgos antisistema y más nativismo y sentimiento xenofóbico en contra de los migrantes, en una región donde el tema migrante está siendo cada vez más importante. En este contexto arranca el superciclo electoral. ¿Y qué llamamos por superciclo electoral? La agenda electoral que va a tener lugar entre 2021 y 2024. En este periodo de 4 años,
Todos los países de América Latina, salvo Bolivia, que las tuvo en 2020, van a tener elecciones presidenciales y elecciones legislativas. 5 de ellas van a tener lugar a nivel presidencial este año, ya tuvieron lugar 2, Ecuador y Perú, van a tener 3 en noviembre, Chile, Honduras y Nicaragua. Otras 3 van a tener lugar en el 2022, Costa Rica, Colombia y Brasil. 3 van a tener lugar en 2023, Argentina, Guatemala y Paraguay. Y 6 en el 2024, El Salvador, México, Panamá, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Es decir, estamos ante un momento de profundo cambio político en el cual, como hacía mucho tiempo no ocurría, en tan solo 18 o 20 meses, las 6 principales economías o van a elecciones presidenciales, Perú, Chile, este año, Colombia, Brasil, el año que viene, o han tenido o van a tener elecciones de medio periodo de mucha importancia que se constituyen en verdaderos referéndum, como ha sido las de julio en México, para Andrés Manuel López Obrador, como va a ser las de noviembre en el caso de Alberto Fernández en Argentina. Y tan solo para mencionar los titulares, quiero poner sobre la mesa para que después discutamos cuáles son algunas de las principales tendencias que estamos viendo. Primero, voto castigo a los oficialismos con independencia del signo político, con la única excepción clara del triunfo que tuvo el presidente Bukele en las legislativas de El Salvador y con resultados mixtos, dependiendo cómo uno lo interprete, en el caso de México y en el caso de Bolivia, en las regionales de Bolivia y en las de medio periodo de México. Consecuentemente, vamos a estar viendo ciclos políticos más cortos y más alternancia, a diferencia de los ciclos largos que estábamos acostumbrados a ver. 3 gobiernos del kirchnerismo en Argentina, 4 gobiernos del PT en Brasil, 3 gobiernos seguidos de la izquierda en Uruguay, etc. Tercero, un alto nivel de fragmentación y de politización. O sea, alto nivel de fragmentación y de polarización, 16 candidatos en la primera vuelta en Ecuador, 18 candidatos en Perú. Es decir, todo esto lleva a que, a que haya un creciente uso de la segunda vuelta. No se gana la presidencia en primera vuelta, hay que ir a segunda vuelta. Y en esa segunda vuelta puede haber incluso reversión de resultados, es decir, que el que ganó en la primera vuelta pierde. Eso pasó con Lasso en el caso de Ecuador. Y esto genera de que en muchos casos estos presidentes tienen que gobernar con congresos en minoría y esto le está generando problemas serios de gobernabilidad. El otro tema central es que la reelección consecutiva inmediata, a la cual estábamos muy acostumbrados, estuvo de capa caída a partir del 2019, porque en ese año Macri perdió y Evo ganó o perdió, dependiendo de la situación en que uno analice, pero la reelección ya no es lo que era antes, donde prácticamente todo presidente que se presentaba tenía asegurado ganar, salvo 2 casos, Hipólito Mejía en República Dominicana y el caso de Ortega en 1990 en Nicaragua. Y cierro con estas 3 cosas. El tema de la paridad de género sigue siendo una asignatura pendiente en América Latina, más allá de los avances. No hay ninguna mujer primera mandataria desde que Michelle Bachelet dejó la presidencia en Chile. La violencia en las campañas electorales está creciendo de manera muy, muy importante. La pandemia, por un lado, y el uso creciente de las redes sociales están trayendo aspectos positivos, pero también desafíos muy importantes. Todo el tema de campañas de intoxicación informativa, todo el tema relativo a las fake news, etc. Y lo que tenemos que preguntarnos es, de acuerdo a los resultados de lo que pasa en Chile, de lo que pasa en Colombia y de lo que pasa en Brasil, si estamos ante un nuevo cambio de ciclo político en la región o si más bien vamos a estar en una región con un alto grado de heterogeneidad política sin una tendencia clara hacia el centro derecha o una tendencia clara al centro izquierda, y creo que esos son temas muy importantes para analizar. Cierro acá para luego abrir al debate. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias, Daniel. Muchos puntos ya sobre la mesa. Nuestros panelistas que hoy nos acompañan van a profundizar en cada uno de los países de los que son expertos y voy a presentarlos rápidamente para darles luego la palabra de manera inmediata. Tenemos a Victoria Morillo, directora del Instituto para Estudios Latinoamericanos, ELIAS, en la Universidad de Columbia, que nos va a profundizar sobre Argentina. Tenemos a Denise Dresser, profesora del Instituto Tecnológico Autónomo de México, que nos hablará de México precisamente. Patricio Navia, que es profesor en el Centro de Estudios Latinoamericanos y el Caribe de la Universidad de Nueva York. Patricio nos hablará de Chile, muchos retos. Remotamente saludaremos a Herminia Brandao,
que es investigadora senior en el Centro Brasileño para la Investigación y la Planificación. Nos hablará de Brasil. Se aproxima una interesante cita electoral. Dos titanes se enfrentan. Y finalmente hemos incorporado en este panel a uno de los países que mencionaba Daniel, que es Manuel Orozco, que hablaremos de Nicaragua. Manuel es el director del Centro para Migración y Estabilización Económica en Creative Associates International. Sin más, doy la palabra a Victoria. Con mucho gusto tienes. ¿Está funcionando esto? Sí. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad de estar acá, y desde ya me disculpo que voy a tener que salir temprano porque tengo un compromiso en la Universidad de Columbia y voy a tener que correr un poquito. Quiero decir algunas cosas que, antes de hablar de Argentina, que complementan un poco la presentación, la excelente presentación de Daniel, y hablar sobre un poco el impacto de la pandemia, el descontento que ya existía en la región con sus gobiernos antes de que llegara la pandemia. Y es cuál fue el impacto de la pandemia en ese descontento a partir del papel de los estados. Cuando empezó la pandemia todos pensamos que, bueno, la gente iba a querer más Estado porque el Estado iba a poder proporcionarles alguna compensación. La pandemia ya tiene más de 1 año y medio y lo que vemos es que en los estados latinoamericanos han fracasado en casi todas sus dimensiones, en su dimensión sanitaria, en cuanto a la educación, que no solo tiene un impacto enorme sobre los niños, sino sobre sus padres y especialmente sobre sus madres. La caída de la participación femenina en los mercados de trabajo ha sido dramática. Han fallado al imponer cuarentenas sin ninguna mala intención, sino con buena intención, que no funcionaron en países que no tenían la capacidad para hacerlas, donde la gente vive hacinada, no podía ocultarse en sus casas, protegerse, y el sector informal tan grande en nuestra región no podía salir a vivir. Las imágenes en Bogotá de los barrios con banderas rojas de gente pidiendo comida nos van a quedar en la memoria. Y eso ocurrió en todos los países. Pero eso genera una nueva división o acentúa una nueva división, porque los estados trataron e hicieron cosas y protegieron a aquellos que estaban en el sector formal de la economía, protegieron a aquellos que estaban en el sector público. O sea, muchos de esos dineros sirvieron para proteger al sector asalariado, pero a cierto sector asalariado. La razón por la que digo esto es porque yo miraría pensando a futuro dos temas importantes. Un clivaje más dramático entre el sector informal y el formal de la economía viniendo al futuro y una polarización respecto a la visión del Estado. Este comentario que hizo Daniel sobre no sabemos si viene una ola de izquierda o de derecha, me parece que lo que vamos a ver es una polarización porque la gente quería más Estado, pero sus expectativas sobre el Estado han sido dramáticamente afectadas por el papel que jugaron los estados latinoamericanos. También quiero hacer un pequeño comentario sobre la democracia. Tenemos enormes problemas con la democracia en América Latina, pero no son problemas latinoamericanos. La democracia tiene problemas en todo el mundo. Ya no es más hegemónica como opción. Entonces, me parece que hay que tratar de entender nuestros problemas en un contexto más grande donde otras opciones aparecen como viables cuando antes todos teníamos un consenso claro de que la democracia era el mejor régimen posible. Y paso ahora a hablar un poco de las elecciones y después paso a la Argentina. Yo creo que lo interesante de las elecciones de este año, definitivamente el voto castigo, pero es que vemos como un poco dos patrones. Un patrón de fragmentación, donde yo lo leo más allá del resultado, que del modo siguiente, los votantes en esos países no les gusta realmente ninguna opción. Todas son más o menos malas. El caso más dramático es el caso de Perú. En la primera vuelta, el candidato más votado, actual presidente, sacó más o menos la misma cantidad de votos que el blanco y el nulo. Con 18% de los votos, fue a la segunda vuelta, ganó una elección muy competitiva, con muchos problemas de reconocimiento por un rival poco democrático, pero lo que nos dice esa elección no es tanto los problemas de gobernabilidad de Perú, que definitivamente los hay, sino un electorado descontento. Incluso en el caso ecuatoriano, que se movía de una situación más polarizada, empezamos a ver una desagregación de los votos. Sí, o sea, claramente el anticorreísmo ganó,
pero no hay ya un voto positivo, hay más bien la suma de los votos descontentos en esa elección también. El caso de Chile, del que va a hablar el Pato, presenta un escenario similar. En la constituyente ganaron los independientes, no nos gustan mucho los partidos políticos, y en la elección presidencial, que es en solo 2 meses, se ve realmente un voto más fragmentado. Probablemente gane en segunda vuelta el candidato Boric, pero a 2 meses de las elecciones no tiene ni un 4% de los apoyos, 40% más o menos de la gente no sabe qué va a votar o está indecisa. Colombia viene el año que viene, en 2022, es muy temprano para hacer ningún pronóstico, pero si uno mira las encuestas se ve un aumento de la intención del voto en blanco, una caída de todo el mundo, incluso Petro que va arriba, y una gran fragmentación de votos, ni siquiera el uribismo parece haber sobrevivido. Entonces, este es un escenario que yo lo leo más allá de la fragmentación y los problemas de gobernabilidad que va a generar, como una importante lectura de que las sociedades nos están diciendo no nos gustan los políticos que tenemos en la oferta electoral. El segundo escenario es el escenario de polarización, y acá también hay 2 distintos tipos. El caso argentino es claramente un caso de polarización. Argentina es un país muy predecible, pasa mucho en 5 minutos y nada en 50 años. Pero lo que ocurre es un voto castigo económico, lo mismo que ocurrió en la elección del 2015, lo mismo que ocurrió en la elección de 2019. Lo interesante en este caso es que Argentina tiene un sistema de primarias abiertas, obligatorias. Entonces, las primarias de los partidos funcionan como primera vuelta electoral que no elige nada, más que los candidatos. Toda la gente salió a votar, tenemos lo que ha sido realmente un censo de las preferencias electorales. ¿Quién ganó y quién perdió? Es interesante, en el gobierno, es un gobierno de coalición con 3 patas, el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta, que es quien más poder electoral tiene, Cristina Fernández de Kirchner, que ahora acaba de cambiar a Cristina Kirchner en su Twitter, y un tercer personaje que tiene cada vez menos poder, que es el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Perdieron los 3. Perdió el partido, la elección, el partido de gobierno sacó 30% más o menos a nivel nacional, pero perdió en 16 provincias, incluido la provincia de Buenos Aires, que es el lugar fuerte del kirchnerismo. ¿Quién ganó? La oposición. En parte ganaron porque tuvieron elecciones competitivas. Sacó 40%, que es lo mismo que el 2019. Es importante entender que la oposición no ganó ni un voto, mantuvo sus votos, y el gobierno perdió votos. Esos votos cayeron por la caída en participación electoral y el aumento en voto en blanco. Los votos que no fueron a ninguno de estos 2 grupos fueron a opciones de izquierda y de derecha, que son las mismas que hubo siempre, solo que se volvieron más radicales. Siempre había opciones de izquierda y de derecha, solo que ahora son unos libertarios antisistema y unos trotskistas antisistema. Lo importante es entender la reacción en el gobierno. Esto provocó, por la cuestión de que es un censo, una reacción de conflicto enorme al interior de la coalición, y conflicto público, con cartas públicas, con renuncias de las cuales el presidente se entera por Twitter. Esto es interesante porque nos habla de un reacomodamiento de esa coalición electoral, tanto a nivel nacional, donde se le impone al presidente como jefe de gabinete el único gobernador que gana porque tenía mucha competencia electoral en su distrito, Juan Mansur, como en la principal provincia, en la provincia de Buenos Aires, donde se le impone al gobernador uno de los intendentes más fuertes. ¿Qué es lo que estamos viendo? Un regreso del peronismo más tradicional, del peronismo territorial, que había sido excluido de esta coalición original. Y entonces eso se va a modificar. ¿Va a ser suficiente para revertir el resultado a noviembre? Y ya con esto termino. No van a poder revertir el resultado, pero van a reducir la brecha, porque va a ser difícil para la oposición retener votos después de una interna tan competitiva. Y van a llevar a votar más gente que se quedó en su casa. Lo que sí es cierto es que no va a alcanzar para no perder el quórum en el Senado y para generarle problemas de gobernabilidad, que ya no van a ser solo los de mantener una coalición unida, sino los de también tratar de mantener socios que permitan conseguir votos a esa coalición. Muchas gracias. Muchas gracias, Victoria. Tiene la palabra Denise Dresser, profesora del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Buenas tardes. Un gran placer estar aquí.
Llevo 30 años siendo analista, politóloga, activista en mi país, México. Y me sorprende que, dado lo que ha estado ocurriendo en los últimos 3 años, no haya una mayor preocupación por la desconsolidación democrática y la erosión democrática de mi país. Yo jamás pensé vivir en un México donde la palabra sociedad civil tuviera connotaciones negativas, donde el concepto contrapeso fuera cuestionable, donde la defensa de la división de poderes fuera considerado algo conservador, donde exigir el fortalecimiento institucional en vez del debilitamiento institucional fuera reaccionario o fifí. Y todo esto se debe al liderazgo o al estilo de gobernar del presidente Andrés Manuel López Obrador, que mañanera tras mañanera, entre las 6 y las 8 de la mañana, se dedica a resignificar los conceptos esenciales de la democracia. Jamás pensé vivir en un país en el que yo misma fuera parte de la mañanera, donde semana tras semana el presidente dice que soy un agente de la CIA porque fui a un desayuno en la Embajada de Estados Unidos hace 15 años, o mi falta de ética periodística por cuestionar detalles técnicos sobre la construcción del nuevo aeropuerto, el único aeropuerto aparte de Venezuela a cargo de militares. Y comienzo con estas anécdotas personales porque son reflejo de un proceso muy preocupante y ante el cual creo que muchos en este país y en la región están cerrando los ojos porque piensan que es un gobierno de izquierda, es un gobierno progresista, es un gobierno popular. Y en efecto, es un presidente con mucha popularidad. Sin embargo, al frente de un gobierno cada vez peor evaluado por la población. Y estamos presenciando en el microcosmos que es México varias de las tendencias que subrayó tan acertadamente Daniel en su presentación. En primer lugar, el fenómeno del engrandecimiento ejecutivo, lo que Nancy Bermeo llama executive aggrandizement, la reconcentración del poder en la figura del ejecutivo y su camarilla cercana. Esta reconcentración del poder que se logra vía gobernar por decretos, enviando memorándums, usando la aplanadora legislativa de su partido para sacar iniciativas que en el fondo son profundamente antidemocráticas, sacarlas al vapor. Un presidente que concentra el poder en sí mismo para volver a politizar la justicia, y la noticia con la que amanecimos ayer fue la exigencia del fiscal general de la República del encarcelamiento, prisión preventiva oficiosa a 31 académicos y científicos acusados de delincuencia organizada por supuesta malversación de fondos vía el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Victoria lo dijo, la democracia está bajo acecho no solo en América Latina, en el resto del mundo. Y esto que acaba de anunciar el procurador mexicano es algo que vimos en Hungría. Es Orbán, es sacar del país a los miembros del Open Society Foundation. Y quiero que empiecen a prenderse los focos rojos con respecto a México, porque el ataque no es solo a mí o a los científicos, también es a todas las instituciones
que logramos construir en los últimos 20 años a partir de la transición a la democracia electoral que se dio en el año 2000. Instituciones que se crearon para hacer contrapesos, para ir separando al partido del gobierno, para desmantelar el sistema de partido hegemónico. Creamos el Instituto Nacional Electoral, la joya de la corona, institución admirada por muchos países. Y estas instituciones todos los días vienen bajo ataque, están bajo ataque en México. No solo las instituciones que son contrapesos, el Estado mismo. Y coincido con Victoria, va a haber un nuevo clivaje en torno al papel del Estado. En algunos países estamos viendo lo que Alicia Bárcena recalcó, el regreso del Estado intervencionista, keynesiano, que rescata, aunque lo haga mal, intenta al menos intervenir y crear redes de seguridad social en el contexto de la pandemia. En México hemos visto la contracción del Estado, el desmantelamiento del Estado, un paradigma en muchos sentidos conservador, disfrazado de progresismo, porque de ahí paso a la segunda tendencia y es con la que quizá quiero que se queden al salir de esta presentación. Una organización civil a la que yo pertenezco, también bajo asedio, se llama Seguridad Sin Guerra. Y nos hemos abocado a hacer una lista, el Inventario Nacional de lo Militarizado. ¿Quién hubiera dicho que en México haríamos un inventario nacional de lo militarizado? Porque México escapó las guerras sucias y las dictaduras militares, porque un acierto posrevolucionario de su élite política fue siempre subordinar a las Fuerzas Armadas al poder civil. Un breve recuento de a qué está a cargo ahora el Ejército en México, con el cual Andrés Manuel López Obrador efectivamente co-gobierna. La Guardia Nacional, que ha sustituido a la policía, la custodia de Pemex, la vigilancia de la frontera norte y sur, la construcción y administración de casi todos los aeropuertos, la construcción de 2.700 sucursales de los bancos del bienestar creados por este gobierno, la distribución de los libros de texto gratuito, la distribución de las vacunas, la persecución y la deportación de migrantes centroamericanos de vuelta a la región. La Agencia Federal de Aeronáutica Civil, y he mencionado apenas 10 puntos de la lista. Si esto no les parece grave y preocupante, piensen en lo que nos costó en América Latina regresar a las Fuerzas Armadas, a los cuarteles durante la transición democrática hace 20 años. ¿Y cómo va México a regresar a the genie back into the bottle después de estas reformas que está emprendiendo Andrés Manuel López Obrador en el contexto de una polarización política muy grave y promovida por el propio presidente vía la mañanera, en la cual se dedica a denostar a la oposición, a clasificar a los partidos de oposición como adversarios, como traidores, como opuestos al cambio, como miembros de esa élite privilegiada que expoliaba al pueblo? La narrativa no es específicamente mexicana, se ha vuelto una narrativa común en muchos otros países. Y simplemente para cerrar ante este superciclo electoral que se abre en América Latina, quiero agregar otro ingrediente, y es un ingrediente también preocupante, que es el papel de Estados Unidos, porque el ciclo político electoral estadounidense también está afectando cómo es que Estados Unidos ve a México y cómo es que Estados Unidos ve a Centroamérica y cómo es que Estados Unidos ve el resto de la región. Y lo digo por lo siguiente: en estos últimos 3 años, México se ha convertido en el muro y la policía
no solo de Trump, sino también de Biden. ¿Y por qué? Porque el presidente estadounidense está preocupado que una crisis en la frontera sería utilizada como instrumento de sus adversarios republicanos para no aprobar sus iniciativas legislativas aquí o crearle una crisis o usar eso como bandera electoral en la elección estadounidense intermedia. Entonces, vean la manera en la cual el vecino del norte cambia, reposiciona el papel de México, no solo con respecto a sus propios migrantes, a los cuales ya está deteniendo para que no crucen la frontera, sino que lo obliga a asumir un papel cada vez más cuestionable e inhumano con respecto a Guatemala, El Salvador, Honduras. Con esto termino. Ojalá que los haya dejado preocupados, porque ese es precisamente mi objetivo. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues sí, estábamos preocupados y nos hemos quedado más preocupados. Por si no fuera poco, nos espera Nicaragua en este panel. Por lo tanto, no sé si el patrocinador del evento es el Kleenex, pero es para llorar, me parece. Vamos a escuchar antes cómo está una democracia que respira un poquito mejor, aunque no con pocos problemas tampoco. Doy la palabra a Patricio Navia, es profesor en el Centro para Estudios Latinoamericanos y el Caribe en la Universidad de Nueva York, con el reto de contarnos qué está pasando en Chile. Adelante. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Pues yo los quiero retrotraer al año 1989. Ese fue el primer año en el que yo estaba en primer año de la universidad en Chicago, y con un profesor español que explicaba, nos enseñaba de América Latina, aprendí lo siguiente, que era una verdad incuestionable en 1989, y era que Venezuela era la democracia más estable de América Latina, pero Venezuela tenía tres problemas: altos niveles de desigualdad, dependía mucho de un solo commodity, la exportación del petróleo, y tenía una clase empresarial y política crecientemente corrupta. Pero aparte de eso, nos enseñó el profesor, Venezuela es la democracia más estable de América Latina, porque no pasó por los regímenes autoritarios del resto y era un lugar donde de hecho se refugiaban personas que escapaban de sus propias dictaduras. Después vino el Caracazo, al comienzo del 89, y pues, lo que pasó en Venezuela después es lamentable, tanto así que pues, cada vez que uno piensa en lo mal que está su país, puede mirar a Venezuela y decir, bueno, pues hay otros que están peor, porque el 20% de la población de Venezuela se ha ido caminando de su país porque no tienen condiciones para vivir. Entonces, eso me lleva al siguiente punto. Yo hace 17 años que enseño en la Universidad de Nueva York y he enseñado todos los años, parto mis clases en septiembre, lo siguiente: Chile es la democracia más estable de América Latina. Pero Chile tiene tres problemas, que son los mismos de Venezuela. Altos niveles de desigualdad, depende mucho de un solo commodity, en este caso el cobre, y tiene una clase empresarial y política elitista y crecientemente corrupta. Es verdad, Chile no depende tanto del cobre como Venezuela dependía del petróleo, ni la clase empresarial y política chilena es tan corrupta como en su momento lo era la de Venezuela. Pero los problemas de Chile son los problemas que tenía Venezuela antes. Y de hecho, yo sugeriría que, dado que la desigualdad es el principal problema que tiene América Latina, debiésemos pensar en los países de América Latina como alcohólicos en recuperación. Porque con altos niveles de desigualdad, la democracia no funciona. Si el 80% de la población tiene ingresos inferiores al sueldo promedio, siempre va a venir alguien, Nayib, Andrés Manuel, Michel, Salvador, el que quieran, Evo, que va a hacer campaña diciendo, voten por mí, yo le voy a quitar a los ricos para darle a los pobres y todos vamos a ser iguales. Y si el 80% está por debajo del promedio, pues el 80% debería estar mejor y votar por esa redistribución. El 20% se va a enojar, pero bueno, en democracia gana la mayoría.
y empezará el intento por redistribuir, o la corrupción para no redistribuir, o el éxito en redistribución para que todos terminen siendo igualmente pobres, que es lo que ha pasado en varios de nuestros países. Entonces, lo que estamos viendo ahora con la pandemia, incluso antes de la pandemia, con la crisis, con el fin del boom de los commodities, es que pues, el veranito de San Juan se acabó. En América del Sur hablamos de veranito de San Juan porque pues, a fines de julio supuestamente hay algunos días donde hay sol, ¿no? Eso, supongo que no pasa mucho eso en otras partes. Y luego el fin del boom de los commodities hizo que todos los países tuvieran algunos problemas. Y esta clase media emergente que veíamos en muchos lugares sintió pues, que se iba la micro, dirían en Chile, que se iba el bus y que ellos no alcanzaban a subirse. Y eso produjo una decepción y un descontento. Cuando uno mira a Chile y ve lo que decían las encuestas ya en 2018 y comienzos de 2019, la principal preocupación de los chilenos era que las pensiones no alcanzaban, que la salud era demasiado cara, que la educación era demasiado inaccesible y de hecho, incluso hoy cuando le preguntan a la gente ¿por qué usted apoya un proceso constituyente? La gente dice porque quiero mejores pensiones, mejor salud y más educación. O sea, la razón por la que Chile entró al proceso constituyente, la razón por el estallido social, son problemas de política económica, son problemas de políticas sociales. Los chilenos no saben cuántos senadores hay en el país, cuántos diputados hay, difícilmente pueden nombrar los representantes de sus distritos. Este no es un problema de un debate de si queremos o no queremos que el Tribunal Constitucional tenga 10 miembros y que el Banco Central tenga determinadas atribuciones. La gente lo que quiere es llegar a la tierra prometida, sintió que gracias al boom de los commodities estaba mucho más cerca de esa tierra prometida y ahora de pronto, cuando estaban ahí en fila para entrar, se cierra la puerta y la tierra prometida se empieza a alejar. Y la gente percibe que pues necesitamos una píldora mágica, una vacuna, y esa vacuna va a ser la nueva Constitución. Y pues los chilenos están esperanzados que la nueva Constitución les va a dar mejores pensiones. Y la nueva Constitución va a ser larguísima, como todas las constituciones de América Latina, que incluyen un montón de deseos, objetivos, lo que queremos que sea, pero que vamos a tener el problema de que no vamos a poder pagar por eso. Vamos a tener una Constitución árbol de Navidad, con regalos para todos, pero los regalos van a estar vacíos, no los vamos a poder pagar. La lección creo que nos da Chile, es que este es un ciclo que se repite, esta es una película que ya vimos y lo que tenemos que hacernos cargo, que necesitamos políticas que permitan un crecimiento sostenido y una consolidación de la clase media. Mientras la clase media siga siendo frágil, la primera crisis económica o una crisis grande como la del COVID hace que esta clase media vuelva a ser vulnerable, vuelva a ser pobre. Y no hay nada peor que haber viajado en business y después tener que volver a viajar en económica, ¿no? Y eso es más o menos lo que le pasa a la clase media en toda América Latina. Y ahora resulta que parece que ni siquiera nos vamos a poder subir al avión, dada la crisis económica y la crisis del COVID. Termino con solo este punto. La desigualdad es tan evidente en nuestros países que solo los invito a pensar quiénes se vacunaron primero en todos nuestros países. Incluso en Chile, donde la vacuna partió primero, había gente que podía venir a Nueva York y se vacunó aquí antes. Y en todos nuestros países la diferencia está en los que pudieron venir a vacunarse a Estados Unidos y el resto, muchos de los cuales todavía están esperando sus vacunas. Mientras no nos hagamos cargo del problema de la desigualdad, no podemos esperar que las democracias funcionen en nuestra región y creo que esa es la lección que tan difícilmente está aprendiendo Chile hoy. Vamos a hacer una cosa para no alargar. Vamos a escuchar el análisis que nos ofrece Manuel Orozco sobre Nicaragua mientras revisan. Bueno, muchas gracias.
a la Fundación y a Ideas por la invitación de conversar con ustedes. Originalmente me habían pedido conversar sobre el tema económico y migración. Sin embargo, vamos a tratar de atar un poco de estas cosas porque todo está muy conectado. Y tal vez una forma, un punto de partida de esto es retomar un poco los comentarios que hacía Daniel sobre el problema de que todos estos problemas que estamos viendo de la protesta social no eran nuevos, sino que venían creciendo desde el 2019. La protesta era uno de 4 principales problemas en América Latina y el Caribe. El otro era que en 2019 se estaba llegando a la antesala de una recesión económica que incluso de acuerdo con la CEPAL, si no hubiera sido por las remesas, América Latina y el Caribe hubiera entrado en recesión. Segundo, en tercer lugar, tenemos un deterioro de las instituciones democráticas en muchos de los países de América Latina. Deterioro que se manifestaba, por ejemplo, en cambios legales para reducir, precisamente para agrandar el poder del Ejecutivo y en algunos casos para aumentar los niveles de represión o aumentar la censura. Y en cuarto lugar, la migración. En más de 8 países de América Latina, la migración venía creciendo al punto que cerca de 2 millones de latinoamericanos estaban saliendo en ese momento, 1 millón hacia Estados Unidos. Esto ocurre en el 2019. ¿Qué es lo que ocurre con la pandemia? Con la pandemia lo que se produce es un fenómeno interesante en donde en primer lugar hasta agosto se postergan estas frustraciones. Se pone un alto a la protesta social, la situación económica entra en deterioro para todos, sin embargo, el ingreso especialmente del sector informal, que es 3/4 de los hogares latinoamericanos y el Caribe, pero que solamente contribuye un 20% al PIB, pierde un 15% de su ingreso en una sociedad en donde el crecimiento anual del ingreso de estos hogares es de 2%. Entonces, la posibilidad de estos hogares de recuperarse llevaría teóricamente por lo menos 5 años. Y esa postergación eventualmente de agosto en adelante se convierte más bien en otro proceso y es una explosión. Una explosión con protestas sociales. Vemos protestas en Colombia, en Honduras, en el 2020, en medio de una pandemia, en Costa Rica. Una frustración porque ya se está observando el mal manejo de la pandemia y como resultado una ola migratoria en el momento en que se empiezan a abrir las fronteras. Nos encontramos realmente en un momento en donde hay muchos países en América Latina que están criminalizando la democracia. La experiencia que menciona Denise, muy parecida a la mía, por haber formado una comisión internacional sobre política y mediación en Nicaragua, un task force con 16 miembros, 2 expresidentes de América Latina. Se me acusó legalmente de conspirar contra el Estado, ir en contra del menoscabo de Nicaragua, del Estado nicaragüense, y Sergio Ramírez y yo somos los únicos que no estamos en la cárcel porque yo vivo en este país y él estaba por accidente fuera de Nicaragua. Pero lo que nos encontramos en eso y lo que estamos viendo es que hay por lo menos 8 países que este año están votando con sus pies. Es decir, hay una nueva modalidad, no nueva, pero una ola en donde la gente, frente a su frustración de que las necesidades y las expectativas de su Estado y de su sociedad no se están satisfaciendo, están emigrando. Entonces, ¿qué es lo que vemos? El caso nicaragüense, en donde históricamente había una salida de nicaragüenses a trabajar, como los haitianos van a Dominicana, nicaragüenses van a Costa Rica, 18,000, 20,000 anualmente. Entra la crisis del 2018 y la crisis política genera una ola migratoria de más de 100,000 personas en el 2018, creciendo al punto que este año están intentando entrar a Estados Unidos 60,000 nicaragüenses. ¿Qué es lo que pasa? Que el régimen de Daniel Ortega crea una estrategia de criminalizar la democracia mediante la eliminación de los pesos y contrapesos. Tiene el monopolio de la legislatura, la autoridad electoral, el ejecutivo, las fuerzas de seguridad y el sistema de justicia.
tiene el 75% del control de votos y decisiones dentro de esas instituciones. Entonces no hay pesos, no hay contrapesos, solo hay pesos, un solo peso. En segundo lugar, hay todo un andamiaje legal que crea un Estado de Derecho autocrático o dictatorial. Se pasan leyes que criminalizan la protesta, pasan leyes que criminalizan el derecho a la participación política y eliminan los partidos políticos. En este momento van a haber elecciones en noviembre en Nicaragua, donde no va a haber un partido político compitiendo contra el partido de Daniel Ortega. Se pasan leyes para la censura, la ley de ciberdelitos, que básicamente ciberdelitos es una ley que se deja interpretar a lo que signifique instigar el odio. La familia Ortega Murillo se especializan en interpretar en qué consiste el odio. Y si yo la critico a Denise, estoy siendo odioso y por lo tanto estoy sujeto a un mínimo de 10 años de cárcel. Entonces se ha creado un andamiaje legal para destruir el Estado de Derecho democrático, se ha alterado el orden constitucional en Nicaragua y el país se encuentra en una situación en donde la gente está saliendo porque si se quedan, saben que tienen una pistola en la sien si protestan. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer en ese contexto? Hay diferentes soluciones que se pueden realizar. Una de ellas tiene que ver con la movilización internacional. Países como Estados Unidos tienen que salir de ese estado de pasividad en lo que se encuentra en política exterior. Están congelados básicamente en no saber cómo actuar. Crear un grupo de amigos para Nicaragua que incluya países como República Dominicana, Costa Rica, España, Canadá, Chile, entre otros países, y también trabajar en una lucha por eliminar la desinformación y la censura que prevalece. En Nicaragua la gente no sabe lo que está pasando. Ustedes vieron las estadísticas de Barcenas, que Nicaragua y Haití básicamente tienen un 1% de personas vacunadas. Es un país en donde el Estado promueve la proximidad social, no la desestimula, sino que dicen vamos de fiesta. Así invitan a la gente a manifestaciones, a fiestas, etc. Entonces el contagio puede andar alrededor de más de 1 millón de personas en un país de 6 millones de habitantes, por lo menos. Entonces hay diferentes opciones de cambio que pueden ocurrir en Nicaragua. Sin embargo, las condiciones en que se encuentra el país frente a una comunidad internacional relativamente pasiva indican que Nicaragua va en la dirección, en los próximos 2 años, de una mezcla, de un híbrido de Haití y Zimbabue. Un país con un deterioro de estado frágil completamente, un estado casi fallido, pero criminalizado por parte de la élite familiar. Muchas gracias. Hablemos de Brasil. Brasil tiene un presidente que ha sido noticia y no precisamente por lo que ha dicho en la ONU estos días, sino por no estar vacunado, por, como decía el Washington Post, romper un código ético al ir a la ONU sin haber estado vacunado y ahora en cuarentena por haber dado un positivo su ministro de Salud. Doy la palabra a Herminia Brandão, que es investigadora senior en el Centro Brasileño para la Investigación y la Planificación. Herminia, te escuchamos. Bueno, gracias por la invitación. Por supuesto que yo preferiría estar ahí con ustedes, con las amigas y los amigos, pero espero que en pocos meses pueda estar. Como Patricio, yo creo que nuestro punto de partida es que las fundaciones sociales de la democracia en nuestra región son muy débiles y Brasil, como otros países, tienen problemas semejantes. En realidad yo creo que de los 3 tenemos 2,5. Tenemos un altísimo nivel de desigualdad que se ha profundizado en la pandemia. Tenemos corrupción, como todos saben, corrupción política importante. Y tenemos una economía más diversificada que todavía tiende a depender crecientemente de
de un conjunto de commodities. Así que en la economía yo creo que tenemos más margen de maniobra que ustedes. Pero yo quería discutir un poco más la situación presente. Las próximas elecciones en Brasil ocurrirán en octubre del año próximo. Así estamos lejos. Pero en ellas yo creo que se va a jugar la suerte de la democracia en el país. Quizá por eso, aunque haya 12 meses por delante, las elecciones ya ocupan hoy la agenda de los partidos políticos, de los liderazgos de gobierno y de oposición, de los medios de comunicación, de la sociedad civil organizada, de la opinión pública educada. Por supuesto, la mayoría de los brasileños no están preocupados con elecciones, están enfrentados a la pandemia y a las trágicas consecuencias económicas y sociales que la pandemia produjo en el país. Y yo digo que en 2022 se jugará el destino de la democracia en Brasil, porque como todos saben, ahí se decidirá si Jair Bolsonaro seguirá presidente ou se tendrá que irse a sua casa ou a outra instalação pública menos confortável. Para ubicar mejor lo que está en juego, yo hago un resumen muy rápido de lo que me parece ser la situación presente. El país vive una paradoja, la paradoja de tener una democracia que posibilitó la elección y la permanencia de un gobierno, de un político autoritario, un populista de extrema derecha que desprecia los valores, desprecia las reglas del sistema representativo. Sin embargo, siendo un autoritario convicto, defensor de la dictadura, de la tortura, de todo lo peor, Bolsonaro no trató de controlar las instituciones. En ese sentido, el script no siguió el script que sugiere la literatura que está desarrollada por Steve Levitsky Zimblad o por Anne Applebaum. De hecho, él no trató de adueñarse de las instituciones democráticas y destruirlas desde adentro. No trató de organizar una mayoría en el Congreso que fuera suficiente para que cambiara la Constitución y otras leyes, de forma a poder controlar, por ejemplo, la Corte Suprema. El suyo es en realidad el gobierno con más alta tasa de fracaso legislativo desde la vuelta de la democracia. Bolsonaro perdió muchas votaciones importantes en esos dos años y medio de gobierno. Él no trató de controlar los medios de comunicación, aunque acose permanentemente los periodistas, especialmente las periodistas mujeres. La suya, en realidad, es una estrategia distinta. No es una estrategia de control de las instituciones democráticas, es una estrategia de provocación permanente, de amenazas que no se cumplen, de generación permanente de conflictos, de una retórica muy agresiva que no se traduce en hechos concretos con mucha frecuencia. Es más un Trump que un Putin o un Orbán, si lo ponemos todos en esa gran categoría de populistas de derecha. 2 minutos. Por eso, las instituciones democráticas en Brasil revelaron una cierta capacidad de contención de sus iniciativas y de sus ataques. Repito, él perdió muchas elecciones, muchas votaciones importantes en el Congreso y tuvo que recuar de ataques más frontales a la Suprema Corte. El último fue hace un mes después de las manifestaciones de septiembre. Yo creo que la arquitectura de las instituciones políticas brasileñas, que es muy consociativa, ¿no? Federación, bicameralismo, multipartidismo, presidencialismo de coalición, Corte Suprema con poderes de revisión de la constitucionalidad
de las leyes, viene funcionando en realidad como un sistema eficiente y como una eficiente barrera de contención a sus ataques autoritarios, a sus intenciones autoritarias. Y eso está produciendo un cierto desgaste en su imagen respecto a la opinión pública. Hoy por hoy, una gran mayoría, cerca del 56%, considera su gobierno malo o pésimo. Un número semejante a eso apoyaría su impeachment. Las encuestas muestran que si las elecciones fueran hoy, perdería para todos los candidatos que ya se declararon que tienen intención de presentarse para la competencia presidencial. Así que la situación de Bolsonaro está lejos de ser la situación de un autócrata consolidado. Y así que las elecciones serán un momento central porque en este momento la estrategia del presidente es justamente la deslegitimación del proceso electoral del 2022 por medio especialmente de la diseminación de la sospecha en relación a la votación electrónica. Él dice que en el pasado hubo fraude, aunque él haya ganado, hubo fraude porque podía ganar en la primera vuelta y que la votación electrónica permite el fraude. Es una estrategia en realidad en todo semejante a la de Trump en Estados Unidos. Insisto, yo creo que Bolsonaro es una fuerza declinante, pero continúa siendo una amenaza fuerte a la democracia en Brasil. Un liderazgo que puede crear gran conflictualidad de ahora hasta octubre de 2022. Para eso, él tiene apoyo de alrededor del 25, 20, 22, algo entre 22 y 27% de los brasileños, una base política minoritaria, pero formada por... Y una base, además de eso, o sea, una base social minoritaria y tiene una base política también minoritaria que está formada por agrupaciones de extrema derecha muy movilizada, muy agresiva, muy activa, especialmente en las redes sociales. Un conjunto de agrupaciones que puede poner mucha gente en la calle, que puede producir mucho conflicto callejero. Él tiene también el apoyo financiero de una parte del empresariado mediano, de sectores del agronegocio menos modernizado, y tiene la simpatía difusa en las policías de los estados, que nosotros llamamos policía militar, y muy probablemente en la baja oficialidad de las Fuerzas Armadas. Nosotros no sabemos, pero me parece muy plausible que lo tenga. ¿Verdad? O sea, la situación no es fácil. Él tiene una parcela de apoyo minoritaria, tiene capacidad de movilización. La relación con las Fuerzas Armadas no está clara, porque aunque haya muchos militares en el gobierno, y los había en el pasado también en otros gobiernos en menor cantidad, las Fuerzas Armadas hasta el momento no parece estar entrando en su juego y es difícil pensar que pueda entrar en el juego de un líder que es declinante, no está con todo su prestigio. Así que es una situación indefinida y yo creo que lo que se puede esperar es mucha confusión, mucho conflicto, mucha tensión hasta octubre del año próximo. Gracias.
Muito obrigado, María Herminia, y gracias a los panelistas. Tenemos unos minutos, si bien nos hemos pasado de la hora, pero creo que vale la pena intentar tener un diálogo sobre no solo cada uno de los países, sino lo que me parece que es un poco transversal de lo que hemos escuchado hoy, que es la alerta sobre un cierto retroceso democrático que se está produciendo y la consecuencia que esto tiene en las sociedades, que es el incremento de la desafección política. Y me gustaría preguntaros, y voy a comenzar con Denise, sobre cómo se puede revertir este doble proceso. El del autoritarismo en un gobierno que está de turno y que iba a intentar quedarse, como estamos viendo en algunos países, pero cuando ese gobierno finalmente no continúe, ¿cómo contribuir a recuperar el terreno perdido de la desafección política que tienen los ciudadanos y que hoy ya notamos? Bueno, sí. Por cuestiones de tiempo, en mi presentación inicial, no hablé de los resultados de la elección intermedia en México que hubo hace unos meses y que fueron sorprendentes en algunos sentidos. Por una parte, el presidente declaró victoria porque su partido consiguió algunas gubernaturas importantes, pero no logró retener una mayoría en el Congreso. Y la autoridad electoral salió fortalecida por el proceso. ¿A qué me refiero? Que aún frente a mi diagnóstico pesimista, al menos el caso mexicano refleja que existen algunos diques democráticos. La sociedad civil, la prensa, la Suprema Corte, que ha empezado a colocarle límites al presidente, en la medida en la que se vuelve un lame duck porque va de salida, o sea, quedan 3 años, pero hoy en una sucesión adelantada ya estamos en México debatiendo quién lo va a sustituir y tristemente no vía una elección como las que nos hemos acostumbrado en los últimos 20 años, sino regresando a la vieja fórmula del dedazo. Andrés Manuel López Obrador va a seleccionar al candidato de su partido a través del dedazo, esa vieja fórmula priista. Y eso está llevando a que sectores previamente apáticos, pasivos o de alguna manera que fueron ya sea facilitadores o apoyaron al régimen en sus primeros 3 años, empiecen a preocuparse. ¿Pero eso es la institucionalidad que es fuerte y que puede estar haciéndole contrapeso en México? Sí, no es una institucionalidad, no usaría la palabra fuerte, sino está demostrando ser resiliente a pesar de sus flaquezas. Entiendo. A pesar de… O sea, López Obrador ganó, como otros en América Latina, criticando la disfuncionalidad de la democracia, las instituciones elitistas, pero colocó al país en una falsa disyuntiva, o yo o el neoliberalismo, o yo o las élites, cuando en realidad la tarea pendiente para México es la rehabilitación institucional, la reconstrucción institucional, el fortalecimiento institucional. Si de algo sirve esta presidencia, que en muchos sentidos ha sido regresiva, ha sido reconocer lo que sí logramos crear en los últimos 20 años y la importancia de defenderlo. Y hay países que no tienen ese trayecto ganado en 20 años. Manuel. Pues yo creo que para Nicaragua y para muchos países en América Latina de lo que se trata es de hacer un esfuerzo de minimizar la aversión al riesgo dentro de las élites políticas y económicas de América Latina. Nuestras élites son grupos de poder influyente que le tienen temor a invertir en la economía local y hacer a un lado el clientelismo que existe. Esta relación entre el cliente y el patrón, el caudillismo político, todavía está subordinando la democracia, las instituciones democráticas. Entonces, el método
tiene que ser de trabajar en un nuevo contrato social con las élites económicas y políticas en revertir muchos de estos elementos. Eso reduce el riesgo a invertir, a tenerle temor. En Nicaragua, el actor clave en esto es el sector privado nicaragüense, que tiene una fuerte influencia en el país, pero que se ha replegado por temor a que los puedan poner en la cárcel, cosa que yo no los culpo. Pero lo mismo lo estamos viendo en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, en donde el sector privado tiene un rol muy importante, pero no quiere asumir el riesgo de trabajar en ese contrato social. En Guatemala, por ejemplo, hay un temor del creciente movimiento político de los indígenas, de los pueblos mayas. Y entonces el sector privado está diciendo básicamente que aquí se está produciendo una bolivianización, que esto es el plurinacionalismo va a explotar en Guatemala y entonces los van a desplazar a ellos. ¿Es posible avanzar en ese contrato social? Y vamos contigo, Patricio, no viendo al sector privado y al sector empresarial como el enemigo a batir, sino como parte de la solución. Esta es una dimensión que quiero que me ayudéis a discernir. Y la otra es, si el sector privado, que ha ganado durante años cuotas particularmente económicas y por lo tanto de poder, retrocede y accede a la negociación sabiendo que puede perder esas cuotas de mercado, de poder, por convicción o por miedo cuando ha visto las protestas en las calles. Patricio. Sí, bueno, si las sociedades son desiguales, el problema es que los que tienen poder y los que tienen dinero tienen que renunciar en parte a ese poder y a ese dinero. Es mucho más fácil repartir una torta más grande que repartir una torta que se está achicando. Entonces, en los momentos en que las economías crecen, cuando hay boom de commodities, la torta crece y es más fácil repartir. Cuando la torta deja de crecer y hay que repartir, hay que entregar un pedazo de lo que yo ya tenía, es mucho más difícil repartir. A mí me da la impresión de que las condiciones para reducir la desigualdad cuando no hay crecimiento son mucho menores, porque pues todo el mundo defiende lo que tiene y nadie quiere renunciar a lo que tiene. Yo soy bastante pesimista respecto a lo que puede pasar en América Latina en los próximos años, porque mientras no haya crecimiento económico, no hay disposición de las élites a renunciar a su poder y a repartir. Y eso significa que al final se producen reacciones como erupciones de volcanes sociales que producen el tipo de situación que se produce en Chile. Pero sí, Patricio, ¿eso no criminaliza un poco al sector privado y al sector empresarial? No, digo, tú tampoco quieres repartir lo que tienes, ni yo. O sea, si pero yo tengo... Eso incluye, y permítame que estoy haciendo de abogado del diablo, pensando en tanta gente que puede haber salido a la calle porque siente que los avances sociales o económicos no le han beneficiado. Y apuntar al sector privado es dar por hecho que el sector privado no ha creado empleo, no ha protegido, no ha hecho parte de esa red de protección social que a lo mejor los estados no han sido capaces de hacer y sí el sector privado les ha ofrecido. No, pero aquí creo que estamos confundiendo. Cuando el sector privado se pone a construir hospitales y se pone a hacer escuelas en las zonas mineras en el Perú, es porque falló el Estado. El sector privado lo que debería hacer es extraer minerales y pagar impuestos por los minerales que extrae, no dedicarse a reemplazar el Estado. O sea, yo entiendo que el sector privado diga, pues nosotros terminamos haciendo la labor del Estado, pero ahí perdemos todos. El Estado tiene que hacer su labor y el sector privado tiene que dedicarse a generar riqueza y hacer su labor, que es generar riqueza para los inversionistas. Pero el Estado es el que está fallando ahí. Yo creo que tu premisa es un poco incorrecta, porque no siempre se trata de que es juego suma cero. Vos podés generar riqueza dentro de la base de la pirámide y los ricos pueden seguir haciéndose ricos, pero los que están en la base de la pirámide también se van a hacer ricos. Hay estrategias específicas de empoderamiento económico de la gente en el sector informal que pueden hacer riqueza y pueden empoderarse, se convierten en nuevas élites y esto lo estamos viendo en Guatemala. Entonces yo creo que no es suma cero. Te entiendo que sí, la reticencia de esa élite económica es fuerte y la resistencia a aguantarse puede desembocar incluso en violencia. Eso sí, pero yo creo que no es un pie que es, digamos, absoluto.
Pero si se acabó el boom de las commodities, nuestros países no crecen. Entonces, yo estoy de acuerdo en que en la medida que haya crecimiento se puede repartir mucho más, pero no hay crecimiento. Lo que tenemos es simplemente crecimiento de rebote por todo lo que paró en 2020, pero en 2022 el crecimiento va a llegar a cero en la mayoría de los países y repartir cuando no hay crecimiento es mucho más difícil. Voy a darle también la palabra a Herminia Tavares, pero antes, Denise, hay un movimiento muy interesante que lo analizamos varias veces con Daniel en las conversaciones que tuvimos, y es como el sector empresarial, el sector privado en México, frente a las elecciones en las que venía lo que ellos veían como el fantasma de Andrés Manuel López Obrador, se agruparon en su contra, pero el realismo se impuso, ganó, y entonces los movimientos que vinieron posteriormente, ¿cómo los analizaste tú? ¿Cómo pasaron de esa oposición a bailar con la más fea desde su punto de vista? Como otros líderes de la región, Andrés Manuel López Obrador llegó al poder clamando que él iba a separar el poder político del poder económico, que él iba a desmantelar a la mafia en el poder, que él iba a desmantelar el capitalismo de cuates, extractivo y rentista. Eso hubiera requerido una profunda reforma fiscal, eso hubiera requerido un aparato estatal regulador muy robusto, hubiera requerido la promoción de la competencia en sectores protegidos y hubiera entrañado un proceso de crear condiciones para un capitalismo de terreno nivelado de juego. No hizo ninguna de esas cosas. Lo que hizo fue simplemente reciclar la mafia en el poder para que fuera su mafia. Y por eso vemos a un Carlos Slim parándose en la foto junto a él, vemos a un sector privado doblegado por las amenazas de terrorismo fiscal y vemos lo que siempre hemos presenciado en México y en otros países de la región. Hay un sector empresarial extractivo, rentista, etcétera, pero también un Estado que no sabe cómo crear condiciones para que el pastel crezca y redistribuirlo mejor. Y lo único que acaba haciendo es reproduciendo los viejos patrones del capitalismo cuatista, que es la razón, a mi juicio, fundamental, junto con la ausencia de Estado de Derecho, de por qué América Latina y en específico México no crece. Claro, solo para agregar un punto, de lo que se trata es de cambiar el modelo económico. Es decir, estamos con un modelo económico especializado y enfocado en la extracción predominantemente. Dos polos de crecimiento, la economía informal y la extracción. Entonces, y en el medio está la migración. Esa es la economía de América Latina. Entonces, hay que cambiar ese modelo invirtiendo básicamente en la economía del conocimiento, en el capital humano latinoamericano. Para eso hay que cambiar la aversión al riesgo de invertir en su sociedad. María Herminia, en la distancia, un minuto para complementar lo que estamos hablando sobre ese sector privado frente a la realidad política de los países. Adelante. En el caso de Brasil, el sector privado es muy dividido, o sea, los sectores más vinculados al exterior sienten el precio que tener una persona como ustedes vieron hace 2 días ahí en Nueva York, como presidente, el precio que eso implica. Es así que hay manifestaciones del sector financiero, de una parte del agronegocio más vinculada al exterior, etcétera, que se está alejando de Bolsonaro muy públicamente, con manifestaciones, artículos en los diarios y todo eso. Lo que les queda es un grupo empresarial más doméstico, o sea, el tipo que tiene una empresa que vende automóviles, el otro que tiene una gran cadena de productos populares, todo eso. Así que es muy, la élite del sector privado en Brasil
en su gran mayoría ya no está con Bolsonaro. Estuvo muy reticente en 2018 para sacar al Partido de los Trabajadores del gobierno, pero ya no está. Se está alejando con mucha claridad de eso. Herminia, Denise, Patricio, Manuel y también quien nos ha acompañado al principio, Victoria, gracias por ayudarnos a comprender un poquito mejor qué pasa en la región. Daniel, tienes la palabra para cerrar este panel. En primer lugar, quiero agradecer de manera muy especial a mis colegas y panelistas. Yo he disfrutado muchísimo. Creo que esto hubiera dado para todo el día, porque realmente cada tema abre nuevos temas. Y me gustaría hacer algunas reflexiones de cierre. Número uno, yo les mencionaba esta encuesta de Ipsos, que señala una encuesta reciente, 25 países del mundo, 6 de las principales economías de América Latina. Permítanme leerles 5 nada más conclusiones que sale de esta encuesta, cuyo título es "El sistema está roto". Primero dice, en promedio 71% piensa que la economía está maniada en favor de los ricos y poderosos. Estos son los que yo llamo los consensos negativos. O sea, 7 de cada 10 personas piensa esto. Segundo, 68% piensa que los partidos y los políticos tradicionales no se preocupan por la gente común. Ahí tienen todo el discurso antisistema. 2018 AMLO, 2018 Bolsonaro, 2019 Bukele, y así vamos a seguir. Tercero, 70% piensa que la principal división en nuestra sociedad está entre personas comunes y la élite política y económica. La otra división importante. Cuarto, 64% quiere, no piensa, quiere a un líder fuerte que le quite el país a los fuertes y poderosos. Esto explica Bukele, esto explica AMLO, no tanto Bolsonaro. Por eso, pese a un montón de cosas que nosotros le criticamos, están en el 60-65%, en el caso de Bukele está en el 85%, porque hay este deseo de encontrar el líder fuerte, voy a usar un término no académico, que joda a los ricos y poderosos. Que los joda. Eso es quitarle el poder. Esos son los sentimientos que están. Y el quinto, 60% dice que los temas políticos más importantes deberían ser decididos directamente por la gente a través de referéndum, no por quien tiene cargos electos. Prepárense para más democracia directa en muchas de las constituciones nuevas que se vienen. Ahora, ¿cuáles son los 4 países que tienen los niveles mayores de desafección política? De los 25 países, son los 4 latinoamericanos. Son Colombia, protesta, protesta, protesta; Chile, protesta, protesta, protesta; Perú, protesta, protesta, protesta; y Brasil. ¿Cuáles son los 5 países de estos 25 en el cual el sentimiento populista antiélite está fuertemente relacionado con el sistema que está roto? Chile, Hungría, Colombia, Perú y Rusia. Este es el estado de situación. ¿Me explico? Es mucho más profundo de lo que podríamos llegar a... Y si no entendemos esta parte... Ahora, yo quiero unir esta parte con lo que nos dijo Alicia, con la mesa servida que nos dejó Alicia. De un crecimiento que va a generar una fantasía, porque no va a haber crecimiento, va a haber rebote, que en el 2022, en el mejor de los casos, cae al 2.9%. O sea, imagínense en esta habitación, cerremos las puertas, cerremos las ventanas y tenemos que todos respirar con el oxígeno que queda dentro. Y asumamos que hay 10 personas que están en aquel sector que se llevan el 80% del aire y todo el resto nos quedamos con el 20% del aire. ¿Qué haríamos? Bueno, empezamos a negociar, tratamos de ver si podemos encontrar una solución. Y lo otro es, o encontramos un líder fuerte que joda a los que tienen el aire, o vamos por ellos. Es que es así de sencillo. O sea, yo coincido con Patricio. Una región que no va a crecer, que ya no venía creciendo antes de la pandemia, porque no es que vamos a regresar al crecimiento, vamos a regresar al no crecimiento. Estaba creciendo 0.1%.
José Antonio Campos nos recordaba que tuvimos la media década perdida previo a la llegada de la pandemia, 0.3% en 5 años. Ese es el estado de gravedad, no para entrar en un pesimismo o en una parálisis, sino para tratar de saber el grado de desafío que esta región enfrenta. Y aquí, amigas y amigos, no hay realismo mágico. Aquí las soluciones las tenemos que encontrar dentro de América Latina, entre los latinoamericanos y las latinoamericanas, y ojalá en democracia. Ojalá, digo, en democracia, porque tampoco está asegurado. Porque recuerden lo que les dije antes de que llegara la pandemia ya habíamos perdido 5 democracias. Yo creo que si no solucionamos los problemas económicos sociales, si no recuperamos crecimiento, si no le damos resultados, una democracia que dé resultados oportunos y eficaces, sobre todo a los jóvenes y a las mujeres, los sectores más castigados, como nos recordaba Alicia, lo peor va a estar por venir en la región. No va a haber solución mágica. Acá no van a venir los gringos a regalarnos las cosas, regalarán algunas vacunas, pero no nos van a regalar la solución. Estas son soluciones que tenemos que encontrar dentro y de manera urgente. Lo segundo, ¿qué fue lo que más resistió la resiliencia electoral? América Latina pudo mantener el ejercicio del derecho al voto. Si bien en el 2020 hubo una disrupción muy importante, todas las elecciones que teníamos tuvieron que ser pospuestas al segundo semestre, la verdad es que los organismos electorales se adaptaron de manera muy inteligente, muy innovativa, muy eficaz para poder organizar en la mayoría de los procesos electorales con integridad y con tasas aceptables de participación electoral y con protocolos sanitarios bastante adecuados para hacer frente a la pandemia. Los países que no hicieron las cosas bien, entre ellos la farsa electoral en Venezuela, no tiene nada que ver con la pandemia, tiene que ver con el otro virus, que es el virus autoritario. La farsa electoral que vamos a ver en Nicaragua en noviembre no tiene que ver con la pandemia, tiene que ver con el virus autoritario de un régimen dinástico familiar. Pero ese es un aspecto importante, resiliencia electoral, que ha sido muy importante en la región. El tema no está tanto en la legitimidad de origen, está en la legitimidad de ejercicio. Ahí es donde estamos teniendo el grueso del problema. Y para ser una verdadera democracia necesitamos ambas, legitimidad de origen, legitimidad de ejercicio, pero también, como dijo Biden, también recordó, una democracia que tenga la capacidad de dar resultados. Si no damos resultados, con base en estos datos, vamos a tener que prepararnos para más líderes populistas, autoritarios y antisistemas. Y si seguimos con los niveles de millones de migrantes, para la tercera tendencia que sale de este estudio, más nativismo, más nacionalismo y más xenofobia. Así que ahí hay luces amarillas, de nuevo, no para caer en un pesimismo paralizante, sino para ser consciente de todas las tareas que tenemos que hacer. La crisis también ha abierto oportunidades. Ha puesto la desigualdad, Patricio lo recordaba, en el centro de la reflexión. Nadie se puede hacer el distraído ahora. Ha mostrado la necesidad de renovar estos pactos sociales y en algunos casos las constituciones. Es decir, yo creo que América Latina se tiene que preparar no tan solo para redistribuir poder político, que fue lo que hizo en las primeras etapas de la transición política, sino ahora para redistribuir poder económico. Y redistribuir poder político es mucho más fácil que redistribuir poder económico. Y por eso viene una tarea muy importante. Pero de nuevo, sin crecimiento, esto va a ser muy complejo, casi que yo diría imposible. Por lo tanto, ahí hay una tarea muy importante. Esto se da en el contexto donde las 6 principales economías van a elecciones. Nunca lo habíamos visto antes. En un periodo muy corto, por lo tanto, aumenta el nivel de riesgo político, de incertidumbre, de volatilidad, y hay que ver cómo nos preparamos, cómo ayudamos entre todos, y a su vez cómo denunciamos a aquellos países que ya están en dictadura, Cuba, Venezuela y Nicaragua, aquellos otros que están avanzando de manera muy peligrosa, Guatemala, Honduras y sobre todo El Salvador, donde hay que ponerle una luz roja a lo que está pasando en El Salvador. No descuidemos esa situación. Y esto no quiere decir de que estemos descuidando los otros países, pero sí creo que tenemos que ser muy conscientes del grado de peligro que la democracia también está atravesando en nuestra región. Yo creo que
como síntesis, América Latina encuentra a la democracia 43 años después de haber iniciado su tercera ola democrática, atravesando quizás su momento más crítico. Y como bien se me recordó aquí, no lo dije porque a la introducción no quería entrar en lo global, es una discusión que no tiene que ver únicamente a nivel regional. Todos los índices, el de Biden, el de la Unidad de Inteligencia de The Economist, nuestros índices, etcétera, están demostrando la tendencia creciente a la autocratización que está habiendo en el mundo. Es decir, la democracia está cada vez más en acecho, cada vez más arrinconada, y aquí es un tema central para ver cómo entre todos las demócratas y los demócratas unimos fuerzas para demostrar de nuevo que la democracia no solamente es la que mejor garantiza la libertad, mejor garantiza los derechos, sino que también da resultados a las demandas ciudadanas. Si la democracia no tiene la capacidad, además de garantizar libertad, derechos humanos, libertad de expresión, de dar resultados concretos, la batalla contra los autoritarismos se va haciendo cada vez más cuesta arriba. Así que es un momento crítico de una coyuntura muy especial en la que estamos, y tenemos que ver qué va a pasar en esta década donde lo que está en juego en América Latina es muy, muy importante. Hay demasiadas cosas en juego de lo que ocurra en esta década, no solamente los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, sino si podemos mantener o no a la democracia y si podemos recuperar las otras que hemos perdido. Yo he disfrutado muchísimo este panel, les agradezco muchísimo. Gustavo, excelente, muchísimas gracias por tu moderación. Y bueno, esperamos verlos mañana a partir también de las 9:30 para seguir con los otros 3 paneles. Muchísimas gracias.